vida de nosotros que verdaderamente nosotros no esperamos, como dice la palabra del Señor, que oídos, ¿verdad? Que el hombre no ha escuchado, cosas que el hombre no ha escuchado y cosas que el hombre no ha visto son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le buscan. Así que estamos muy contentos de poder ser parte, ¿verdad? De este aniversario, 10 años donde Dios ha estado hablando. 10 años donde esto se ha convertido, ¿verdad? En la voz de Dios para poder llevar, ¿verdad? A cabo la comisión donde verdaderamente sabes que es predicado el evangelio más hermoso, el evangelio más lindo que verdaderamente el hombre puede escuchar, que son las buenas nuevas de Jesús. Y no hay buenas nuevas. Mira, ninguna religión tiene estas buenas nuevas como Jesús las vino a traer, hermano. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él vino a declararle al mundo que Él quita el pecado. Y para mí eso es uno de los milagros más grandes, porque dice la Biblia, ¿cómo el hombre se podrá justificar ante Dios? Podrá ser limpio lo que nace de mujer. Y vemos cuando Jesucristo aparece en el escenario y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Wow, gloria al Señor. Qué terrible eso, ¿verdad? Y son 10 años donde verdaderamente sabemos que muchas vidas han sido reconstruidas, ¿verdad? Por medio de la palabra que el Señor ha desatado sobre, ¿verdad? Esta emisora. Así que damos gracias a Dios. 10 años de victoria donde este mensaje no ha claudicado, donde un mensaje bíblico, un mensaje cristocéntrico. Pues, y le damos gracias a Dios por ustedes dos que han sido parte, ¿verdad? De esta bendición. ¿Por qué? Porque en estos 10 años ustedes son los que han estado aquí cada mañana, siendo de bendición a muchas vidas. Ustedes no saben cómo ustedes le han levantado el ánimo a miles de personas. Cómo a través de sus palabras ustedes han llevado una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Cómo a través de las palabras de ustedes muchas personas, ¿verdad? Han renunciado a quitarse la vida. Cómo a través de las palabras de ustedes muchas personas han dicho, sabes que yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito reconocer que dependo de Dios, que necesito de Dios. Y ustedes no saben, cada vez que yo voy para Estados Unidos y me dicen, sabes que yo me conecto a Maranata. Gloria a Dios. Gente de otras nominaciones, pero se conectan con Maranata y dicen que todas las mañanas ellos pasan su mañana escuchándolo a ustedes. Y a mí me da alegría, ¿sabes por qué? Porque a pesar de que esas personas están en Estados Unidos, puertorriqueños y aún no puertorriqueños, gente que me dice, mira, yo guío camiones y yo voy toda la mañana, voy a repartir las cosas que tengo que repartir en mi camión, pero voy escuchando Maranata. Qué lindo, así que Jesús. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Héctor Delgado, por haber sido obediente. Dios le dio una visión de crearle esta radio para difundir el mensaje del Señor y cómo, ¿verdad? A través de la internet y a través, ¿verdad? De los distintos tipos, ¿verdad? De plataformas, este mensaje, ¿verdad? Puede llegar a las vidas e impactar naciones. Amén. Así que estamos muy contentos. Agradecido de Dios, que Dios ha sido más que bueno. Qué maravilloso. Joelito, ¿estamos ready, Joelito? Joel, ¿nos vamos para después de Alex? ¿O qué tú crees? Después de Alex. Ok. Pues gloria al Señor. Así que, bueno, voy a arrancar con Alex. Entonces, seguimos en esta bendición. Amén. Aleluya. Que nuestro hermano Alex, amén, sea el que tome la palabra. Usted ayúdenos a darle like, darle compartir, invitar a alguien. Amén. Escríbele por ahí. Maranata está de aniversario. Gloria al Señor. Quizá, ¿verdad? Mira, aquí la gente está saludando aquí. Joven. Están saludando. Jorge Torres, saludos desde Lowell, Massachusetts. Qué bueno. Santo. Pero de vacaciones en Puerto Rico, ahí está conectado. Qué bueno, está de aniversario. Nos vemos el domingo acá en la iglesia de Maranata de Río Grande. Recuerde que estamos cerrando, hermano, estamos cerrando el domingo. Estamos cerrando el domingo en la iglesia del Pastor Héctor. Eso es a partir de las 11 de la mañana en adelante. Así que no se pierde esa bendición. Usted puede celebrar con nosotros. Amén. Esta fiesta espiritual que sabemos que Dios se va a glorificar. Amén. Así que, bueno, vale, tira para adelante, ¿ok? Bueno, pues aquí vamos a estar testificando a las maravillas y las grandezas del Señor. Y estamos muy contentos de poder, ¿verdad? Esta mañana poder estar conectado con ustedes. Yo sé que a lo mejor muchas personas, ¿verdad? Han escuchado el testimonio, pero la realidad es que hay muchas cosas que a veces nosotros no contamos, ¿verdad? Porque a lo mejor pues no lo creemos que sea necesario en ese momento, pero hoy vamos a declarar las grandezas y las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros y vamos a leer una palabra en Daniel capítulo 4 donde el rey Nabucodonosor dice unas palabras
que verdaderamente debería decir todo cristiano. Mira lo que dice la palabra del Eterno. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potente su maravilla. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vamos al cielo. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, que tú nos regalas, Señor, mira todos los testimonios que hoy, Señor, van a estar, Señor, aquí, Padre amado, declarando tu maravilla, declarando tus prodigios, declarando, Señor, Dios amado, tu misericordia, Padre amado. Te damos gracias por cada vida que tú has levantado para declarar tu verdad. Te damos gracias por la vida del pastor Héctor Delgado. Te damos gracias, Señor, por su familia. Te damos gracias por el hermano Ángel. Te damos gracias, Padre amado, por el hermano, mi Dios todopoderoso, Julio, y por todos aquellos, Padre amado, que son parte de esta programación, que son parte de este ministerio de Maranata. Gracias por cada pastor, gracias por cada evangelista, gracias, Padre amado, por cada misionero, por cada pastor, Padre amado, por cada maestro, Señor. Te damos gracias, Padre amado Dios, porque tú levantas hombres, Señor, en este tiempo para llevar, Señor Dios amado, tu esperanza, Padre amado Dios, a la vida de los hijos de los hombres, Señor. Yo en esta hora te pido que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú hablando conforme a tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo tomando el control, el dominio, Padre amado, reconociendo que es tu Espíritu Santo el que hace la obra en medio de nosotros, Señor. Utilízanos, Padre amado Dios, para hacer esa voz de alerta, Padre amado, en este tiempo, Dios amado, donde el enemigo, Padre amado Dios, ha venido, Padre amado, a destruir con tempestades, Señor, pero hoy te pedimos que tú levantes bandera, Dios amado, y que seas tú salvando, que seas tú libertando, que seas tú librando, que seas tú llevando al hombre al conocimiento de tu verdad, Padre amado, y hoy puedan abrazar la esperanza, Padre amado Dios, que los pueda hacer libres. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, 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 amén. Mira, estamos muy contentos de que hoy podamos, ¿verdad?, testificar, que podamos estar aquí, ser parte de esta programación. Hace 18 años atrás yo me encontraba en una prisión. Jamás imaginé que yo iba a estar, ¿verdad?, en este lugar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, aunque tenía la esperanza verdaderamente, ¿verdad?, de salir de la prisión, aunque tenía la esperanza de estar en la libre comunidad. La realidad es que nunca me imaginé todas las cosas lindas que Dios, ¿verdad?, iba a tener para mi vida. Nunca imaginé que la decisión que yo tomé hace 18 años atrás de entregarle mi vida a Cristo, de renunciar al pecado, de renunciar a la calle, al narcotráfico, iba a traer tantas bendiciones. Uno muchas veces cuando uno, ¿verdad?, le entrega su vida a Jesucristo, muchas veces el hombre lo ve como que va a perder muchas cosas. Y muchas veces el diablo le susurra a la mente de la vida del ser humano. Ahora que le entregas tu vida a Dios, tienes que dejar de hacer esto. Y muchas cosas de las cuales Dios nos pide que tenemos que dejar de hacer son cosas que nos van a impedir a lograr el propósito de Dios, o que nos van a impedir verdaderamente a que nosotros recibamos las promesas y las bendiciones que Dios tiene para aquellos, ¿verdad?, que lo obedecen, para aquellos que le buscan. Así que jamás imaginé que yo iba a poder estar hoy delante de ustedes, ¿verdad?, a través de esta programación, testificando la grandeza del Señor. Y hoy Dios me da la oportunidad una vez más de declarar las señales y milagros que Él ha hecho en mi vida. Mira, cuando el pastor me llevó a los caminos del Señor, me acuerdo que él me leyó la palabra que dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que cuando el pastor me dijo eso, jamás yo imaginé que verdaderamente Él iba a hacer tantas cosas nuevas a favor de mi vida. Yo nunca imaginé que el Señor iba a hacer tantas cosas nuevas. Yo, cuando escuché esa palabra, jamás imaginé que Dios
iba a transformarme de tal manera que verdaderamente la gente pudiera ver que Dios había hecho las cosas nuevas en mi vida. Mira, ayer yo estuve en Orlando, estuve desde el viernes y vengo con un regocijo muy grande. ¿Sabes por qué? Porque más de 100 vidas le entregaron la vida a Jesús. Más de 100 vidas, mi alma te adora, entregaron sus pecados. Más de 100 vidas decidieron caminar con Jesús. Más de 100 vidas decidieron, mi alma te adora, que Dios comenzara a hacer las cosas nuevas en su vida, ya que todo lo que habían hecho fuera de la voluntad de Dios, verdaderamente, ¿sabes qué? Habían destruido sus vidas, habían destruido su familia. Así que estamos muy contentos de que en esta preciosa mañana, hoy, el Señor nos permita, una vez más, declarar cuán grandes son sus maravillas para nosotros, aquellos, ¿verdad?, que decidimos poner la mirada en Cristo, que decidimos entregarle nuestras vidas a Él. Así que vamos hoy a testificar. Mira, mi nombre es Alexander Capó Carrillo, antes conocido como Alex Trujillo. Me acuerdo que mi vida, cuando era niño, yo era un niño bien sano. Era un niño que yo tenía 3 hermanos. Yo no salía de mi casa. El que siempre estaba en la casa era yo. Mi hermano Polanqui trabajaba con mi papá. Mi hermano Brian era uno de los ¿verdad?, de los que siempre estaba en la calle, siempre era bien amiguero. Mi mamá era contable, mi papá tenía un liquor store. Crecí en un hogar con mamá y papá juntos. Crecí en un hogar donde me dieron mucho amor, donde mi papá suplía todas las necesidades, donde yo le pedí una cadena a mi papá, me la compraba, le pedí un Fortran, me lo compraba. Una mamá que nos iba a buscar al colegio, que se sentaba con nosotros a hacer las asignaciones. Una mamá que nos pedía, ¿verdad?, cuando íbamos de camino hacia la casa, que nos recogía del colegio, nos decía qué quiere que le haga hoy, y nosotros podíamos escoger el menú de lo que queríamos coger y ella nos lo hacía. Una mamá que por las noches nos hacía gelatina, nos hacía donas, siempre nos buscaba hacer, ¿verdad?, un gusto para nosotros. Cuando íbamos al supermercado nos decía, pueden coger una cosa cada uno. Una mamá que me dio mucho amor. Crecí en un hogar que verdaderamente nunca me faltó nada, donde nunca vi violencia, donde nunca vi a mi papá gritarle a mi mamá. Un hogar bastante estable, pero no estaba Dios. Un hogar donde había muchas cosas materiales, pero no estaba Dios. Un hogar que mi papá pues compró una casa cuando éramos pequeños, vivíamos en un apartamento. Mi papá compró una casa, le manda a hacer una piscina. Cada uno de nosotros tenía, ¿verdad?, su cuarto con aire. Mi papá pues siempre, pues su abuela había sido cristiana y su abuela, ¿verdad?, siempre pues le había hablado del evangelio, pero mi papá pues nunca le había servido al Señor, aunque sí tenía esa semilla de su abuela, ¿verdad?, que siempre le declaraba, ¿verdad?, el evangelio de Jesús. Y me acuerdo que mi papá y mi mamá nos ponían en colegios cristianos. Yo tuve en colegios episcopales, tuve en colegios católicos, tuve en colegios adventistas, tuve en colegios bautistas. Y mis padres trataron de darnos una formación, ¿verdad?, a través de los colegios, para que nosotros tuviésemos una base de fe, para que nosotros verdaderamente, ¿verdad?, creyéramos que había un Dios. Pero en mi casa, pues no, nadie iba a la iglesia. Mis papás no iban a la iglesia. Y yo me acuerdo que desde muy pequeño yo sentí un amor hacia Dios. De mis únicos 3 hermanos, el único que sentía un amor hacia Dios era yo. Y me acuerdo por qué digo esto, que era yo, porque aunque mi hermano mayor oraba, porque también los colegios cristianos le enseñaron a orar, mi otro hermano pequeño también oraba, pero yo sentí un amor hacia Dios que lo pude ver. ¿Por qué? Porque el único que iba a la iglesia de mis 3 hermanos era yo. Y yo me acuerdo que yo me iba caminando a pie para la iglesia. ¿Por qué? Porque mis padres no me llevan a la iglesia, pero yo quería buscar a Dios. Yo veía que yo necesitaba tener una relación con Dios, y yo comencé desde muy pequeño a tener una relación con Dios. Por las noches le hablaba a Dios, le pedía a Dios, aprendí a contar con Él. Y yo me acuerdo que ese amor hacia Dios era un amor bien intenso. ¿Por qué? Porque yo le decía, mami, ponme el despertador que mañana voy para
mañana quiero ir para la iglesia. Y yo me acuerdo que yo pues me levantaba solito, me vestía, un niño, imagínate, de 8 años, 9 años, 10 años, tomando la decisión de levantarse, de vestirse solito y de arrancar solo para una iglesia. Me iba caminando a pie, o si no me iba en un Ford Track que mi papá me había comprado, y llegaba a la iglesia para escuchar palabra del Señor. Y para mí eso fueron una etapa, la etapa más hermosa que yo viví fue esa etapa de niñez. ¿Por qué? Porque era una etapa de inocencia, una etapa donde yo todavía no había conocido el pecado como lo logré a conocer antes. Y me acuerdo que en mi casa, como no estaba el Señor, me acuerdo que mi papá tuvo una relación fuera del matrimonio. Me acuerdo que mi mamá se enteró de esa infidelidad de mi papá. Y yo me acuerdo que nosotros vimos cuando mi mamá le sacó la ropa a papi para afuera, para el pasillo. Para ese tiempo vivíamos en un condominio. Y mi mamá comienza a echarle toda la ropa a mi papá en una bolsa de glass bien grande. Y se las pone afuera en el pasillo. Y nosotros, ¿verdad? Comenzamos a llorar porque pues ya papá no iba a poder vivir en casa. Y mi papá era como el héroe de nosotros porque era el que trabajaba los 7 días a la semana, el que nos daba todos los gustos que nosotros pedíamos. Y me acuerdo que ahí yo comencé a sufrir, ¿verdad? A causa del pecado de mi papá. Me acuerdo que nosotros llorábamos todas las noches porque papi no estaba. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami y papi, ¿cómo va a comer hoy? Porque mi mamá le llevaba comida al negocio todos los días. Y yo me acuerdo que Dios me utilizó como ese instrumento. Y mi mamá pues me decía, pues mira, yo te voy a dar la comida a ti. Y tú vas allí, te bajas y tú se la entregas a tu papá. Y yo decía, mami, pero papi va a comer hoy. ¿Y quién le va a hacer la comida a mi papá? Y me acuerdo que mi mamá me llevaba, mi mamá no se bajaba, yo le dejaba la comida a papi. Mi papá aprovechaba y salía para afuera y venía. Y ahí él comenzaba a hablar con mami, ¿verdad? Para que mami le diera una oportunidad. Y mi mamá le dio una oportunidad a mi papá. Mi papá, ¿verdad? Vuelve a la casa. Pero mi papá, ¿verdad? Tenía que tomar unas decisiones para que mi mamá lo dejara volver a la casa, para que mi mamá le creyera. Y era que mi papá tenía que vender la motora, tenía que dejar salir con sus amigos, porque los domingos lo cogía para, ¿verdad? Salir con sus amigos en la motora. Y ahí es que, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Esas tomas de decisiones de ser infiel hacia mi mamá. Y mi papá vende la motora, los domingos los escoge para sacarnos a nosotros. Rápidamente, ¿verdad? Pues mi papá comienza a prosperar, toma la decisión de comprar una casa, nos mudamos para una urbanización. Y me acuerdo que las consecuencias del pecado de mi papá seguían afectando el matrimonio de mis padres. ¿Por qué? Porque mi papá, pues, esa mujer con la cual mi papá había estado, amenazaba a mi papá con su hermano, que era un narcotraficante. Y yo me acuerdo que yo escuchando, ¿verdad? A mi mamá y a mi abuela acerca, ¿verdad? De esa amenaza, escuchando, ¿verdad? Cómo mi papá era amenazado. Yo me acuerdo que ahí entró en mí una rebeldía bien grande. ¿Sabes por qué? Porque yo, de mis 3 hermanos, el que era más apegado a mi papá era yo. Y yo me acuerdo que yo comencé a guardar en mi corazón un pensamiento. Yo dije, cuando yo crezca, esa mujer no va a poder amenazar a mi papá. Y entonces yo comencé a ver películas de mafia, de gángster. Comencé a alimentar, ¿verdad? Ese conocimiento dentro de mí, de querer conocer ese mundo del narcotráfico, de la violencia. Yo me acuerdo que iba a la farmacia y compraba la revista con armas. Y comencé, ¿verdad? A querer tener un arma. Yo me acuerdo que en la escuela los amigos míos, ¿verdad? Muchas veces llevaban pistolas y yo las tocaba. Y comencé a crecer en mí con ese deseo de querer conocer ese mundo del narcotráfico. Y me aparté del Señor. Me acuerdo que me dejé de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando ya tú comienzas a querer conocer, ¿verdad? El pecado, pues el pecado te va apartando del Señor, te va separando de la presencia de Dios, te va separando, ¿verdad? De ese amor que ¿verdad? Yo comencé a tener desde muy pequeño. Y me acuerdo que ese odio fue una de las raíces de los males en los cuales verdaderamente eso fue lo que me desconectó mi vida de Dios. Solamente con 10 años ya yo tenía un rencor dentro de mi corazón, y aunque no me había convertido, ¿verdad?, en un asesino, ya dentro de mi corazón ya era un homicida delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenía odio, ya tenía rencor. Y me acuerdo que
yo iba al negocio de mi papá muchas veces para ayudarle al negocio. Mi papá tenía un liquor store al frente a un residencial. Y ¿verdad? Los de residencial iban al negocio de mi papá, y entre esas personas de residencial que iban al negocio de papi, iban los que mandaban en el caserío. Pero ellos llegaban, ¿verdad?, con unos carros bien caros. Me acuerdo para ese tiempo con carros, con los Anteras, con 5 litros, convertibles. Llegaban con unas prendas bien exageradas, con las manos llenas de sortijas, con unos brazaletes bien gigantes. Y yo comencé a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como ellos. Y eso comenzó a mí a despertar el querer conocer ese mundo del narcotráfico. Y yo con tan solamente 10 años ya quería comenzar a pasarme en el caserío, cuando yo era un muchacho de urbanización que no conocía nada de lo que es el mundo del narcotráfico. Y yo me acuerdo que los narcotraficantes iban allí al negocio de mi papá, y yo pues comencé a correr Fortran con ellos. Me acuerdo que ellos tenían también Fortran, y ellos le decían, Bertico, nos vamos a llevar al nene para que se vaya a correr Fortran con nosotros. Y yo me iba con ellos a correr Fortran, y ahí comencé a tener una amistad con esos narcotraficantes que eran líderes, ¿verdad?, del narcotráfico. Y esos amigos míos que eran líderes del narcotráfico, pues se pasaban con otros líderes del narcotráfico, ¿verdad?, para el área de Monteatillo, que eran los que dominaban todo el área metropolitana para ese entonces. Y verdaderamente vi como esas personas, a pesar de que yo tenía una corta edad, que yo lo que tenía eran 10 años, yo me acuerdo que yo comencé a ver que esas personas no se pasaban con jóvenes, pero a mí me buscaban y me llevaban con ellos para las tiendas, me llevaban con ellos para los restaurantes. Y yo comencé a conocer ese mundo del narcotráfico, comencé a conocer, ¿verdad?, cómo se controla un punto de droga, lo cual yo no sabía. Comencé a conocer cómo, ¿verdad?, se preparaba la droga, cómo, ¿verdad?, cómo el valor que tenía 1 kilo, 1/8, una libre marihuana. Y comencé a conocer todo ese mundo del narcotráfico a la edad de los 10 años, a la edad de los 12 años. Ya yo estoy pasándome con ellos, pero ya a la edad de los 14 años, ¿verdad?, ellos toman la decisión de decirme, mira, Ale, te vamos a entregar este punto de droga, te vamos a dar este dinero, te vamos a dar un arma para que tú también tengas un punto de droga y también hagas dinero con, ¿verdad?, como nosotros. Y a la edad de los 14 años, ¿verdad?, siendo un niño, comienzo a operar un punto de droga. Me acuerdo que para ese entonces todavía vivía con mi mamá. Y mi mamá, un día yo estoy en el cuarto y estoy contando el dinero que yo había hecho. Y mi mamá entra al cuarto, ¿verdad?, sin tocar, y me dice, Ale, ¿y todo ese dinero que yo veo que tú estás contando? ¿De quién es todo ese dinero? Y yo le digo, no, mami, esto es de un amigo mío que me lo dio para que se lo guardara, y lo estaba contando. Y me dice, Y ya mi mamá se sospechaba. ¿Por qué? Porque ya yo no me pasaba en casa. El niño que siempre estaba con ella, que yo me acuerdo que yo lavaba los baños, me pagaban $10 por lavar los baños de casa, $10 por lavar la marquesina. Ya ese joven que se pasaba en la casa, que ayudaba a su mamá a limpiar, ya ese joven lo que busca en la calle, lo que se pasa en el caserío, bajaba para el negocio de mi papá, pero lo que rápidamente que llegaba me iba para el caserío. Comencé a gustarme ese ambiente del caserío, de la atención, el ambiente, ¿verdad?, que siempre se estaban moviendo el dinero, las motoritas, los Fortran, que también era un ambiente de tensión. ¿Por qué? Porque habían guerra, habían tiroteos. Desde muy pequeño comencé a ver, ¿verdad?, cómo entraban al caserío a tirotear. Me acuerdo que yo, teniendo como 12 años, se metieron una gente, ¿verdad?, de un residencial cercano. Me acuerdo que ese entonces los de Sicardó entraron para el Garden, y nosotros estábamos parados en el punto. Y yo me acuerdo que esa gente comenzaron a dispararle a todos los que estaban allí parados en el punto. Y desde muy pequeño comencé, ¿verdad?, a conocer lo que es el sonido de una bala cuando está al lado tuyo, que se escucha como un zumbido que hace zus, zus. Y yo comenzaba a ver, ¿verdad?, cómo ese sonido comenzaba, ¿verdad?, a estar alrededor de nosotros, y cómo, ¿verdad?, el cemento de las paredes, porque nosotros estábamos corriendo por los edificios, comenzaban a dar. Y desde muy pequeño comencé a ver, ¿verdad?, lo que era el peligro de ese mundo del narcotráfico. Comenzaba a jugarme la vida, porque aunque yo todavía no estaba introducido en el mundo del narcotráfico a la edad de los 12 años, pero yo me pasaba con esos narcotraficantes. Y cuando los fueran a matar a ellos, las personas que los fueran a matar a ellos no me iban a decir salte,
porque tú eres un niño, sino que yo estaba exponiendo mi vida todos los días por pasarme con ellos, por querer estar con ellos. Y me acuerdo que a los 14 años ellos me introducen en ese mundo del narcotráfico, porque me acuerdo que habían matado a uno de los líderes grandes, ¿verdad? Para ese entonces de Monteatillo, que era el que controlaba, que le decían Wander. Y me acuerdo ese día que mataron a Wander, yo para ese entonces todavía no bregaba con un punto de droga, y ellos necesitaban sacar a alguien, al sobrino de Wander, ellos necesitaban sacarlo porque se encontraba en un residencial pillado y pues necesitaban, ¿verdad?, gente para poder sacarlo de allí. Y nadie cogía el teléfono y el amigo mío me dice, mira Ale, nosotros no queríamos meterte en esto, pero a ver si tú vas con nosotros. Y yo ignorantemente, yo estaba un muchacho que quería eso, a pesar de que verdaderamente sabía que podía poner mi vida a la muerte. Yo quería, ¿verdad?, que introducirme en ese mundo. Y me acuerdo que ese día llegamos por el monte, me sueltan un rifle, yo nunca había disparado un rifle, me sueltan un rifle, me dicen, mira, vela para acá, el muchacho brinca la verja, lo rescatamos, lo sacamos del lugar, ¿verdad?, donde él estaba siendo acechado para que le quitaran la vida. Y me acuerdo que después los amigos míos me dicen, vale, yo no queremos que tú te introduzcas en esto, tú eres un niño, verdaderamente sabes que tú no sabes que nosotros siempre tenemos que estar pensando, ¿verdad?, quién nos va a matar, y verdaderamente no queremos introducirte en este mundo. Pero yo me acuerdo que luego de eso ellos toman la decisión y dicen, no, vamos a darle un punto de droga a Ale para que... Y ahí yo comencé a la edad de los 14 años a operar un punto de droga. Me acuerdo cuando Julio estaba testificando, ¿verdad?, de que él se miraba en los espejos con las pistolas. Y yo quería andar, ¿verdad?, armado. Me acuerdo que dormía con la pistola encima, con esa ignorancia, ¿verdad?, de vivir en esa tensión. Y me acuerdo que a la edad de los 15 años, cuando comencé a estar en ese mundo del narcotráfico, se enteraron que yo tenía un punto de droga. Los amigos míos tenían muchas guerras. Ellos eran personas mayores que llevaban desde su juventud teniendo guerra, y todas las guerras, ellos me dieron un punto de droga, pero yo iba a heredar, ¿verdad?, ese punto de droga, pero iba también a heredar todas las guerras y los problemas que ellos tenían. Y ya había una sentencia de muerte contra mí. ¿Por qué? Porque ya sabían que yo tenía un punto de droga, que yo estaba con mis amigos, que yo andaba armado, a pesar de que tenía 15 años. Y comenzaron a buscarme por casa de mis papás. Yo me acuerdo que un amigo mío que había estudiado conmigo me dice, mira Ale, esta gente se pararon aquí en este negocio y comenzaron a decir que estaban rondando por casa de tus papás. Y yo me acuerdo que ahí tuve que tomar la decisión de irme de en casa de mis papás, irme a vivir en el caserío. Me acuerdo, me fui a vivir en el caserío, conocí una mujer, tenía 16 años, conocí una mujer que tenía 23 años, que tenía como 3 hijos, me fui a vivir con ella. Me acuerdo que para ese entonces, ¿verdad?, comencé a hacer dinero, comencé a comprarme carro, me compré una motora Sarda que me costó $12,000, me compré una cubana bien gorda, comencé a tener dinero. Y yo me acuerdo que yo, después que tenía las cosas, me compraba una motora, deseaba tenerla, y después que me la compraba ya no quería usarla. Me compraba una cadena y cuando me la ponía todo el mundo se me quedaba mirando y yo decía, ay no me la voy a poner. Y me acuerdo que yo veía que nada de esas cosas materiales, aunque yo las deseaba, aunque yo las buscaba, como que después que las tenían, como que no me llamaban la atención. Y me acuerdo que comencé a estar en ese mundo del narcotráfico. ¿Por qué? Porque quería tener todas esas cosas materiales. Una de las cosas que me llamó la atención en ese mundo del narcotráfico era que yo podía tener muchas posesiones, que podía tener mucho dinero, que podía tener fama. Pero veía que todo lo que yo tenía después casi no lo podía usar por las guerras que tenía, por los problemas. Tenía que vivir en la tensión todos los días, andando armado, cuidarme de los guardias cuando se tiraban. Y verdaderamente veía que no podía disfrutar el dinero que yo tenía, que si tenía una motora, pues no la podía casi ni usar, porque si me cogían en la motora los enemigos me iban a matar. Y me acuerdo que yo un día que fui al negocio de mi papá, mi hermano Polanqui estaba trabajando allí. Y mi hermano Polanqui me dice, Ale, tú sabes que si tú sigues estando en ese mundo, yo, todos los que he visto que están en el caserío, todos terminan muertos presos. Y si tú sigues estando ahí, tú vas a terminar los muertos presos. Y yo dije, eso mi hermano me lo está diciendo porque no puede tener la motora que yo tengo, no puede tener los carros que yo tengo, no puede tener el dinero que yo tengo. Y yo tratando de justificar mi pecado, pero la realidad es que mi hermano me está diciendo una verdad, que él ya había visto que todos los que estaban en ese mundo terminaban muertos y terminaban presos. Y me acuerdo que un día
mi hermano sale de la barbería, se para al frente de los cedros a echarle aire a la goma del carro, porque ese jueves él trabajaba con mi papá. Y me acuerdo que mi hermano se para allí y mis enemigos fueron donde él a preguntarle por los amigos míos, fueron a preguntarle por mí. Y mi hermano le dijo que él no tenía nada que ver en nada de eso, pero a mi hermano le dan 8 impactos de bala ese día. Yo me acuerdo que a mí me llaman y me dicen, mira, a tu hermano le dieron unos tiros, pero no me dicen que lo mataron. Y yo me acuerdo que ese día yo le dije, Señor, pero ¿por qué a él y no a mí? Y yo me acuerdo que desde ese día, hermano, mi vida fue transformada. ¿Sabe por qué? Porque el odio que ya yo tenía guardado en mi corazón desde pequeño hacia esa mujer que había amenazado a mi papá. Yo me acuerdo que cuando yo estaba ya en el mundo del narcotráfico, yo decía, yo voy a ver si esta mujer se atreve a amenazar a mi papá ahora. Yo esperando, ¿verdad? Pero ya no pasaba eso. ¿Por qué? Porque ya sabían que ya yo estaba en ese mundo del narcotráfico y ya me había convertido en un joven atrevido. Y me acuerdo que ese día que mataron a mi hermano, ya a mí no me interesaba el narcotráfico para hacer dinero. Ahora yo lo que quería era vengarme. Ahora yo lo que quería era dispararle a esas personas que le habían quitado la vida a mi hermano. Y yo me acuerdo que desde ese día, hermano, yo me convertí en una persona que los mismos amigos míos que me enseñaron a cómo cazar un enemigo, los mismos amigos que me enseñaron a cómo operar un punto de droga, ellos comenzaron, ¿sabes qué?, a verme también como una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque ya no respetaba a nadie, porque todos los días salía a dar vueltas, salía a cazar, salía a dispararle a los que estaban, ¿verdad?, a los que eran mis enemigos, salía solo, me iba con otro más. Y yo me acuerdo que esos mismos amigos míos comenzaron a verme como una amenaza. Y me acuerdo que ellos también dijeron, ¿sabes qué, Ale? Ya tenemos que... ¿Por qué? Porque yo era un joven que no salía, sabía hacer dinero, y ellos veían que yo comencé a comprar armas, comencé a comprar pistolas, comencé a comprar rifles, comencé a comprar carros, y ya ellos decían, párate, pero este está creciendo ya, vemos que está creciendo hasta un poquito más que nosotros. La gente en el caserío me respetaban a mí porque ellos no salían, y el que salía era yo. Y en el mundo, ese es el mundo del narcotráfico, hay celos hasta por quién más mete mano, o por más quién tiene nombre, o por más quién está haciendo dinero. Y yo me acuerdo que ellos mandaron a desarmarme, los amigos míos, y mandaron a alguien que me desarmara, y al que mandaron a que me desarmara decían, tú sabes que Ale, si yo le saco, él me va a disparar porque él siempre está arisco. Y me acuerdo que dijeron, pues no, pues entonces hay que quitarle la vida, porque si él no se va a dejar desarmar, pues hay que quitarle la vida. Y me acuerdo que por misericordia del Señor me dicen, mira Ale, esta gente te van a quitar la vida. Y yo me acuerdo que ese día que ellos me fueron a quitar la vida, yo estaba en una cancha, ya sabía más o menos, y me acuerdo que van dos caminando y yo los veo que ellos se me quedan mirando, y yo dije, pues voy a seguir caminando para la cancha de voleibol. Allí hay unas mujeres, y si ellos entran para la cancha de voleibol y ellos nunca entran aquí, eso es que me van a hacer daño. La cuestión es que ellos nunca entraron para la cancha de voleibol, pero yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir del caserío hoy. Y tomo la decisión de irme del caserío, pero me voy con las guerras de ellos, con los que ellos tenían problemas, porque ya esas personas eran enemigas mías, y ahora comienzo a tener guerra con los mismos amigos míos. Y me acuerdo que esos mismos amigos míos, al ver que no me pudieron matar, y sabiendo que yo sabía los movimientos de ellos, que sabía todo, ¿verdad?, del caserío, ellos comenzaron, ¿sabes qué?, a desquitarse con mi familia. Me acuerdo que un día, yo bien ignorante, ¿verdad?, entro para el residencial, porque me dicen que habían como 60 en la plazoleta. Entré, y cuando entré pues le tiré a ellos, le rompí los carros, las motoras, y ellos, ¿saben qué hicieron? Vinieron cuando yo me fui, subieron al negocio de mi papá, sacaron a los clientes y tirotearon a mi papá con él adentro. Me acuerdo que mi papá tranca el negocio de él, tiene un hijo que lo están buscando para matarlo, tiene un hijo ya muerto. Me acuerdo que la culpa de mi hermano era uno de los sentimientos más profundos, en el cual yo quería ya que verdaderamente, si me mataban, yo quería escapar de ese sufrimiento, porque todos los días me sentía culpable por la muerte de mi hermano, porque no podía mirar a mis papás a los ojos. ¿Por qué? Porque yo decía, wow, mi hermano murió, veía a mi papá llorando, mi mamá llorando. Me acuerdo que cuando mi papá tranca el negocio, ¿sabes qué? Un día lo llaman y le dicen, mira, te quemaron el negocio. Los enemigos, los que eran mis amigos, los que me habían introducido en el mundo del narcotráfico, le quemaron el negocio a mi papá. Me acuerdo que un día, ¿verdad?, que yo estaba en casa de mis papás, porque ya no estaba en el caserío. Me acuerdo de madrugada, yo comienzo a escuchar como la casa comienza como si fuera un terremoto. Y me acuerdo que me tiro al piso, y cuando salgo para afuera, la casa estaba lleno, más
más de 100 impactos de bala en la casa de mis papás. Mis papás tenían que salir avergonzados. Una urbanización donde los que viven son doctores, donde los que viven son personas, ¿verdad?, de clase media. La casa llena de boquetes. Otra vergüenza más que yo añadía sobre mi vida delante de mis padres. Y me acuerdo que todas esas cosas que pasaban, hermano, lo que creaban en mí era una rebeldía tan y tan grande, hermano, que yo verdaderamente llegué a ser una persona que yo mismo llegué a reconocerme. Un joven que, hermano, créeme que todos los días mi vida era salir a cazar. Todos los días yo lo que salía era a querer desquitarme con los que le habían hecho daño a mi familia, con los que habían quitado la vida a mi hermano. Y me acuerdo que me convertí en una persona, hermano, que a la edad ya de los 18 años, ya yo me encontraba comandando el residencial Nemesio Recanal, un residencial que es muy grande, que queda al lado del cuartel general de la policía. Yo no soy nacido ni criado allí. Allí entré a ese residencial por unos amigos míos que me dejaron entrar. Allí terminé yo siendo el líder de ese residencial. Allí viví guerras, tiroteos, del agua al lado en el mismo residencial. Me acuerdo que llamaba a mi mamá y le decía: mami, ora por mí para que no me pase nada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo veía la muerte cerca de mí, yo no quería morir. Me acuerdo que tuve que dormir en el piso muchas veces porque las guerras que habían dentro allí mismo. Cuando me bañaba tenía que bañarme enñangotado porque allí ¿verdad? Donde está la bañera hay unas ventanas y si la gente me veían por la ventana me podían disparar. Y pasé momentos bien difíciles. Pero esos momentos difíciles que pasé allí, que viví guerras dentro del caserío, verdaderamente fue como si me spoilearan. Para entonces, ¿sabes qué? Yo no temer en los tiroteos, para yo no temer en los intercambios de disparos. Y comienzo, ¿sabes qué? A meterme a los residenciales donde yo estaba antes con los amigos míos. Me tomé el control de esos residenciales también. Saqué a los que eran amigos míos del caserío, los que me habían introducido en ese mundo del narcotráfico, los que me habían enseñado todo lo malo, terminé sacándolos, entré para el residencial. Ellos estaban dentro del residencial. Me acuerdo que ese día también ellos me estiraron para atrás. Yo me quedé allí adentro, conseguí un apartamento, allí me quedé. Le decía: bueno, aquí están los guardias. Cuando los guardias se vayan, pues vamos a tirarnos. Y ellos tomaron la decisión de irse porque nadie aguanta esa presión de los tiroteos dentro de los residenciales. Una presión que verdaderamente no todo el mundo lo aguanta. Y me acuerdo que ellos, cuando los guardias estaban allí, tomaron la decisión, ¿verdad?, de irse con la policía. Allí, ¿verdad?, ellos dejaron carros, se los quemamos. Y verdaderamente, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que le dije a mi papá: papi, ahora va a poder abrir el negocio. Y cuando le digo a mi papá que ahora puede abrir el negocio, ¿por qué? Porque ya yo tenía el control de la mayoría de los caseríos. Se llevan a mi papá preso. Me acuerdo que mi papá nunca había estado en el mundo del narcotráfico. Levantan un indictment en contra mía por ser líder del residencial Nemesio Recanales. Y me acuerdo que ya no me encontraba en ese... Estaba mandando en residencial, pero me encontraba en otro residencial y me quedaba en otro residencial y ya no me quedaba allí. Y cuando hacen el operativo a mí no me agarran y yo me quedo prófugo, pero se llevan a mi papá. Mi papá fueron allí a una fábrica donde él estaba trabajando. Y toman ¿verdad? Se llevan a mi papá, lo meten dentro del indictment, dentro de la conspiración. Mi papá nunca fue narcotraficante, mi papá verdaderamente nunca estuvo en ese mundo, pero se llevan a mi papá y yo comienzo a estar prófugo, me convierto en uno de los 10 más buscados en Puerto Rico. Me acuerdo que comenzaron a buscarme 100 agentes porque ponían los 10 más buscados, agarraban a los demás y a mí no me agarraban, y pasaba el otro año y ponían otros 10 más buscados y a mí no me agarraban. Y me acuerdo que ese tiempo donde yo estuve prófugo era un tiempo que verdaderamente tenía que vivir en una persecución increíble. Tenía que cuidarme de la policía, tenía que estar cambiando de carro, tenía que estar cambiando de casa, teniendo las guerras que yo tenía. Tenía que cuidarme de mis amigos. ¿Por qué? Porque mis amigos, verdaderamente en ese mundo hay mucha traición y verdaderamente no todo el mundo es tu amigo. Me acuerdo que todos los días era una persecución en mi mente increíble. Pero me acuerdo que cuando comienzan a buscarme 100 agentes, yo me acuerdo que me tranco en un apartamento. Y me tranco en un apartamento sin teléfono. ¿Por qué? Porque ya había tenido la experiencia que un día yo hablando con un amigo mío por teléfono, se comienza a escuchar doble y caen a la casa donde yo estaba. Y yo me acuerdo que ese día yo dije: bueno, me agarraron. Y yo vengo y digo: pero me voy a meter debajo de la cama. Y me meto debajo de la cama y chequearon de las demás camas y a mí no me agarraron.
Y yo dije, pues esta gente llegaron aquí por el teléfono porque nadie sabía que yo estaba en esta casa. Y desde ese momento yo comencé a no andar con teléfono. Otro día se tiran en el caserío, comienzan a romper un montón de puertas. ¿Y sabes dónde me sacan? Me meten dentro de una caja de un coche. Salgo de residencial, metido dentro de la caja de un coche. Pero ahora me están buscando 100 agentes. Y yo dije, bueno, me voy a trancar 6 meses en un apartamento. Nada más lo van a poder saber 2 personas que son de confianza mía. Y allí voy a estar sin teléfono, hermano. Y allí en esa soledad, tú no sabes cómo la soledad me carcomía. Cuántas veces yo estaba en ese apartamento y deseaba como abrir la puerta y salir caminando. Y venía la desesperación, venía la angustia, la soledad. Hermano, ¿sabes qué? Y la soledad era algo que me carcomía bien grande, hermano. ¿Por qué? Porque yo estaba a veces 3 semanas sin hablar con nadie. Y yo me acuerdo cuando los amigos míos iban de madrugada a llevar compra, porque iban a las 3, a las 4 de la mañana, iban a un pueblo que estaba en condado, que era toda la madrugada abierto, y ellos esperaban de madrugada para ir a comprarme las cosas, para llevármelas. Yo les decía, por favor, necesito que se queden 15 minutos hablando conmigo, necesito hablar con alguien, yo siento que me voy a volver loco ya. Y me acuerdo que la angustia era tan grande que uno de los amigos míos que me llevaba a compra, él había sido cristiano. Y yo dije, si los amigos míos se enteran que yo voy a leer la Biblia, van a pensar que tengo miedo, que estoy asustado, que puedo salir hablando. Y yo me acuerdo, hermano, que la necesidad era tan grande que cuando él va allí a llevarme compra, yo le digo, por favor, necesito que me traiga una Biblia, pero no se lo puedes decir a nadie. Pero yo sabía que podía confiar en él porque cuando él era pequeño, él había sido cristiano, su mamá era cristiana. Y me acuerdo que Alessi me lleva una Biblia y yo comienzo a leer la Biblia, pero no entendía nada y comencé a leer los Salmos. Y en los Salmos yo veía que David estaba pasando por la misma situación mía. David tenía muchos enemigos, siempre estaba pidiendo a Dios que lo guardara. Y allí comencé a leer el Salmo 91, hermano. Y ese Salmo 91 me encantó tanto que yo me lo aprendí de memoria. Hasta el día de hoy es el único salmo que me sé de memoria. Y yo me acuerdo que cada vez que yo salía de ese apartamento, después de los 6 meses que estuve, cuando yo salía, yo iba por el camino citando el Salmo 91. Y me acuerdo que en ese tiempo que yo estuve allí, en esos 6 meses de ese apartamento, tenía que poner música cristiana. ¿Por qué? Porque cuando iba a dormir, veía una escena de mi pecado, me levantaba turbado, angustiado, yo pensaba que me iba a volverme loco. Hermano, estaba pasando una experiencia, hay veces que yo estaba en la cama y el demonio se me trepaba encima, no me podía mover, no podía hablar y comencé a experimentar unas cosas que yo nunca había experimentado. La culpa de mi pecado, comencé a experimentar el tormento de ese pecado en los sueños, comencé a experimentar esa angustia, la soledad. Yo decía, Dios mío, tengo un montón de dinero, no soy feliz, no lo puedo disfrutar, tengo a mi papá preso, mi mamá en Estados Unidos por las guerras que yo tengo, a mi hermano estaba en Estados Unidos porque le habían disparado al frente en casa de mi abuela, a mí me están buscando. Me acuerdo que para ese entonces tuve un hijo y una niña con una muchacha de residencial Covadonga, no podía estar con mis hijos, no podía disfrutármelo, nunca pude ir a un sonograma, nunca pude ir al parto. Bueno, yo me acuerdo que yo decía, Señor, de verdaderamente, ¿sabes qué? Yo te pido que me enseñes a amarte a ti y a querer a mi familia, porque ahora el amor hacia mi familia me está haciendo daño, no puedo estar con ellos. Y yo me acuerdo que le pedí a Dios que me enseñara a amarlo a él, porque yo reconocía que el amor de él no me iba a hacer daño. Me acuerdo que luego de los 6 meses, la policía para de buscarme. De esos 100 agentes bajan un poco la guardia. Yo salgo de ese apartamento. Comienzo otra vez a querer quedarme con otros residenciales. Me acuerdo que para ese entonces Dios estaba trabajando conmigo y me decía, busca la paz, busca la paz. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado de tantas guerras. Y yo me acuerdo que un día llamo a Héctor y le digo a Héctor, mira Héctor, yo no quiero que tú menciones más a mi enemigo en las canciones. Y te voy a pedir que dile a ellos que si ellos quieren arreglar, que yo estoy dispuesto a arreglar. Hermano, cuando yo nunca buscaba arreglar ni nada, pero ya yo estaba leyendo la Biblia y yo quería ya como un cambio en mi vida. Ya estaba cansado de guerrear, estaba cansado de pelear con tanta gente, ya estaba cansado del odio que no me dejaba ni dormir pensando cosas malas todos los días. Y yo me acuerdo que Héctor me dice, no te preocupes, yo voy a hablar con un amigo mío. Y Héctor habla con ese amigo de él. Y me acuerdo que Héctor llega a un residencial donde yo estaba. Me acuerdo cuando Héctor llegó, él, ¿verdad?, se sorprendió porque yo tenía una Biblia en la cama.
Y verdaderamente ese era mi refugio. La Biblia era lo que yo leía por las noches para poder descansar, para poder tener un poquito de paz. Y me acuerdo que con Héctor fuimos para allá, para ese otro residencial, donde estaban todos los líderes, ¿verdad? De todos los que nosotros teníamos problemas. Y nosotros fuimos todos los líderes de todos los residenciales, que también, ¿verdad? Éramos amigos, eran como 15 residenciales. Y fuimos todos los líderes para allá, para ese residencial. Fuimos con armas en las manos. Me acuerdo que cuando me dijeron, mira, nosotros venimos a arreglar, suelta esas armas, pues soltamos las armas, nos metimos en un apartamento. Allí pues Dios, ¿verdad? Verdaderamente hizo una obra maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque ese día se pudo establecer una paz, hermano. Y ¿sabe qué? Ahora yo me encontré con un pastor y me dijo, tú sabes que fulano, el muchacho, ¿verdad? Con el cual estableció la paz con nosotros, tú sabes que él antes de la reunión me pidió que oráramos porque él quería que se diera esa paz. Y yo dije, wow, pues tú sabes que yo me arrodillé y puse mi cara en el piso pidiéndole a Dios, Señor, haz que esta paz se pueda lograr. Hermano, que sabe que ambos queríamos paz, pero muchas veces el orgullo, ¿verdad?, impedía que esa paz se diera. Y me acuerdo que allí pues Dios obró de una manera que establecimos una paz bien bonita, se acabaron las guerras, se acabaron los problemas. Me acuerdo que para ese entonces, ¿verdad?, la policía paró un poquito de buscarme, pero matan a esa persona en la cual ellos, ¿verdad?, la cual había puesto la palabra para la paz, y comenzaron a culparme, pero yo no había sido ante los ojos de Dios, ni yo ni los amigos míos habíamos hecho eso. Y me acuerdo que la policía ahora comienza a buscarme, tranca 7 residenciales a la misma vez, con perro, con caballo, helicóptero. A la policía, cuando salían de los caseríos, a la misma policía le rebuscaban el baúl. ¿Por qué? Porque decían que yo tenía la policía comprada. Y me acuerdo que para ese entonces yo volví a esconderme y la policía bajó un poco la guardia y yo comencé a entrar para dentro de los residenciales. Y sabes que los amigos míos llamaron, y me acuerdo, digo los amigos míos porque tuvo que haber sido alguien cercano, porque yo acababa de llegar al residencial. Rodean el edificio donde yo estaba y comienzan a romper desde el 4º piso. Y yo estaba en el 4º piso, pero cuando supe que los guardias estaban entrando, bajé al 2º. Y yo me acuerdo que rompen el 4º piso, rompen el 3er piso y rompen el 2º piso. Y ahí yo me encontraba, allí me agarró la policía. Allá me llevan al Tribunal Estatal de San Juan a leerme los cargos. Me llevan al Tribunal de Carolina a someterme a otros cargos que habían en mi contra allí. Al otro día me llevan al Tribunal Federal para imputarme, ¿verdad?, los cargos que pesaban en contra mía a nivel federal, y todo era de 10 años a vida, todo era más de 100 años. Y me acuerdo que un pastor, Edgar Dubray, fue allí a predicarme la palabra del Señor. Él me dijo que le dijo a Dios, Señor, ¿para qué tú quieres que yo le hable a este joven si nunca va a salir de la cárcel? Y Dios le dijo, ve y predícale mi palabra porque lo voy a transformar y lo voy a sacar de ese lugar. Y allí él fue a hablarme del perdón del Señor. Y muchas veces cuando él iba a hablarme y buscaba conversación y me hacía preguntas, yo decía, ¿será que los federales lo enviaron? Porque yo veía a todo el mundo como un enemigo. Y todo el mundo yo lo veía con una sospecha porque era mi manera de yo buscar de sobrevivir ante tanta maldad que había vivido desde pequeño. Perdí a más de 50 amigos míos en el mundo del narcotráfico. Fui a un montón de funerales. Vi a las mamás de ellos llorando. Hermano, tú no sabes toda la maldad que han visto estos ojos, pero me acuerdo que allí en la cárcel tomé la decisión de aceptar a Jesucristo. Me acuerdo que ese día subí con un gozo bien grande para el cuarto mío. Le entregué mi pecado a Cristo, le entregué mi culpa. Me acuerdo que el Espíritu Santo vino a morar en mi vida porque comenzó a convictarme del teléfono ilegal que yo tenía, comenzó a convictarme de los temas que yo hablaba del narcotráfico, porque yo estaba en la cárcel, tenía un celular ilegal, recibía dinero del narcotráfico, y el Espíritu Santo me daba una convicción que yo quería soltar ese pecado. Y yo me acuerdo que vendí mi celular, me desconecté de los amigos míos del narcotráfico, comencé a otra vez a sentir ese amor hacia Dios que yo había tenido cuando era pequeño. Comencé a ir a la iglesia, comencé a leer la Biblia, pero ya no leía la Biblia para tener paz, porque ya la paz ya la tenía dentro de mi corazón, sino que quería conocer a Dios. Me acuerdo que firmó 20 años de sentencia a nivel federal por ser líder del narcotráfico. Todavía me faltaban ver los casos estatales donde el secretario de Justicia me quería dar más de 100 años porque me quería coger de ejemplo. Me acuerdo que a los 3 meses a los 9 meses me sacan para Miami. Allí Dios se aparece por primera vez en mi vida y me habla por primera vez y me dice en un sueño, las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Y Dios me dio esa palabra. ¿Por qué? Porque todos los días yo le preguntaba a Dios si verdaderamente Él me podía perdonar a mí de todos mis pecados.
Y yo me acuerdo que esa palabra fue la que a mí me ayudó a creer en el perdón de Dios. Desde ese día, ¿sabes qué? Ya el enemigo no me engañaba, haciéndome sentir culpable por todas las cosas malas que yo había hecho. Y me acuerdo que a los 5 días de Dios haberme dicho que me había perdonado, me muestra un montón de enemigos míos en un sueño y yo comienzo a golpearlos, comienzo a darle en el sueño, me levanto con el corazón acelerado y Dios me dice, todavía no has perdonado como yo te perdoné a ti. Y allí me arrodillé, confesé los nombres de las personas que le habían hecho daño a mi familia, comencé a confesar las personas que yo le había guardado odio, que habían personas que estaban muertas, pero todavía en mi corazón sentía odio hacia ellos por lo que le habían hecho daño a mi familia o un amigo mío. Yo comencé a confesar los nombres, lo que me habían hecho, hermano, y mientras yo iba declarando, ¿verdad?, ese odio, mientras yo iba entregándole ese odio a Jesucristo, yo comencé a sentir que me metían la mano a sangre fría y me desprendían algo y me dolía y me ardía. Y el dolor era muy grande. Lo que Dios arrancaba era un dolor que yo sentía como si me fuera a morir. Y me acuerdo que ese día Dios me libertó de ese odio que yo había guardado desde pequeño. Y como ese odio fue acrecentándose y como ese odio se hizo que yo me convirtiera en uno de los narcotraficantes notorios de Puerto Rico, que verdaderamente hablo de mi pasado. ¿Sabes para qué? Para que usted sepa de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un hombre. ¿Sabes por qué? Porque yo me avergüenzo. A mí no me gusta testificar estas cosas, pero hay veces que es necesario uno testificar de lo que uno ha vivido para que sepan de dónde Dios te sacó. Porque hay gente que me dice, Tacho, tú no pareces ni que rompes un plato, tú no pareces que nunca tuviste en una prisión, tú no pareces que tú nunca tuviste en el mundo del narcotráfico. Pero eso es lo que hace Dios en la vida del ser humano. Y yo me acuerdo que allí llego a una máxima seguridad donde todo el mundo tenía vida y los que estaban allí me decían, Ale, ¿cómo a mí me gustaría tener los 20 años que tú tienes? Cuando llegué a la prisión, yo me acuerdo que todo el mundo empezó a decirme, ¿con quién tú vas a correr? ¿Con los nietos o con los 27? Pero yo había leído en la Biblia donde Dios le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Mi hermano, y tú tomas la decisión de caminar solo en una prisión donde hay más de 100 gangas, donde todo el mundo camina con grupos. Tú estás diciéndole a todo el mundo, ¿sabes que yo voy a caminar solo? Todo el mundo sabe que tú no caminas con grupos. Al saber que tú no caminas con grupos, tú eres una ficha que cualquier persona que se endeude, una persona que se endeude y que no quiera pagar, y para poder trancarse, muchas veces le dan a esas personas que corren solas, les dan para que no digan que se trancaron, sino que fue que pelearon para que lo saquen de otra prisión porque tienen unas grandes deudas. Hermano, ¿y sabes qué? Yo tomé la decisión de caminar solo. ¿Por qué? Porque Dios me había dicho que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pues sabes que allí yo comienzo a pedirle a Dios que me saque de ese lugar porque las gangas se enredan a puñalar. Y yo le digo, Señor, estoy cansado de ver maldad, sácame de este lugar. Y Dios me saca a los 3 meses. Cuando se supone que yo tuviese por lo menos 5 años haciendo las cosas bien, en una máxima seguridad para que me bajaran de custodia. Y a los 3 meses Dios me saca de ese lugar. Y cuando Dios me saca, hago un ayuno de 3 días. Me acuerdo que yo estaba muy agradecido con Dios. Dios me había librado de una larga sentencia a nivel estatal porque me querían dar vida. Me acuerdo que Dios cambió el gobierno de Puerto Rico, cambió el secretario de Justicia y me habían ofrecido 35 años corriendo juntamente con la sentencia federal de 20 años. Yo estaba agradecido con Dios. Yo decía, Dios mío, me libraste de una larga sentencia. Tengo una paz, hermano, que la gente me envidiaba la paz que yo tenía dentro de la cárcel. Y me acuerdo que cuando Dios me saca de ese lugar, me llevan a una cárcel. Y a la cárcel que me llevaron fue a la cárcel donde estaba el que había matado a mi hermano Polanqui, al que le había dado 8 impactos de bala a mi hermano, al que había hecho llorar a mi mamá y a mi papá. Y cuando Dios me lleva a esa prisión, yo le digo, Señor, pero ¿por qué tú me traes aquí si yo no te quiero fallar? Y me acuerdo que la voz del Espíritu Santo me dijo, porque así como te perdoné, tú tienes que perdonarlo. Y me acuerdo que me atribulé, hermano, sentía que el mundo se me caía encima, porque yo decía, Señor, no te quiero fallar. Yo pensaba que no iba a poder perdonar a esa persona. Y mientras estaba allí cambiándome la ropa, iba hablando con Dios y escucho otra vez la voz de Dios que me dice, así como te perdoné a ti, tienes que perdonar. Y me acuerdo, entro para adentro, habían 12 módulos, entro al módulo donde a mí me toca vivir, que hay 120 presos, y cuando pregunto por la persona que le quitó la vida a mi hermano, que digo su nombre porque él se hizo culpable por la muerte de mi hermano, mira, ¿dónde está Urías? Me dice, mira, ahí en ese cuarto. Y yo, Señor, pero también me va a poner a vivir en la misma unidad que donde lo voy a tener que mirar todos los días. Pues, ¿sabes qué?
Allí pude mirar al que le quitó la vida a mi hermano y para sorpresa mía no sentí odio, no sentí maldad, no sentí malos pensamientos, no me vinieron ganas de quitarle la vida y yo estaba sorprendido porque yo era un joven que corría hacia el mal y no me importaba ver las consecuencias. Ahora yo estoy mirando al asesino de mi hermano y no siento nada de lo que yo sentía antes cuando yo veía un enemigo. Y ¿sabes qué? Ahí yo pude ver que verdaderamente, ¿sabes qué? Jesús transforma la vida de un ser humano, transforma el corazón de un ser humano y que verdaderamente Él tiene el poder para quitar el pecado que hay en el corazón del ser humano. Y ¿sabes qué? Me hice amigo del asesino de mi hermano. Hasta el día de hoy tengo una amistad con él. Conviví 2 semanas en el mismo cuarto. Dios me sacó de la prisión antes de tiempo. Se supone que yo saliera en el 2026 y Dios me sacó en el 2021. Mientras estuve en la prisión, ¿sabes qué? Tuve que experimentar el dolor de la muerte de mi abuela, de mi otra abuela, de mi tío, de mi tía, de aún de mi mamá, que era la única que iba allí a visitarme. Pero ¿sabes qué? Pude ver cómo Dios me consoló en ese tiempo, cómo Dios cumplió su promesa, me sacó antes de tiempo. Vine aquí a Puerto Rico, los amigos míos me decían, si tú vas para Puerto Rico te van a matar aunque seas cristiano. Y yo me acuerdo que Dios me habló en un sueño. Y en ese sueño había una señora que comenzó a hablar en lengua y me dice, Dios te guarda de falsas doctrinas, pelea tus batallas y te guarda de tus enemigos. Y ¿sabes qué? Yo vine a Puerto Rico creyendo en esa promesa del Señor y ¿sabes qué? Dios no ha fallado. Voy para 4 años en la libre comunidad, donde yo me he encontrado con narcotraficantes y me dicen, nosotros en los caseríos nos preguntamos, ¿cómo tú puedes caminar por las calles por ahí con tantas guerras que tú tenías? Y yo le dije, ¿sabes qué? Eso lo ha hecho la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente ha hecho las cosas nuevas en mi corazón, sino que ¿sabes qué? Me ha dado el amor de un pueblo de Puerto Rico, donde quiera que voy la gente me abraza. Dios me ha dado la oportunidad de ir al cuartel general de la policía, donde fui llevado hace 18 años como uno de los narcotraficantes más peligrosos de Puerto Rico. Y Dios me llevó allí a predicar la palabra del Señor, juntamente, ¿verdad?, con un hermano que está aquí, que se congrega aquí con nosotros. Y verdaderamente fue una bendición poder estar allí con ellos. Dios me ha llevado a las cárceles, he entrado con senadores a las cárceles a predicar la palabra del Señor cuando me decían que no podía entrar a las cárceles. He podido ir a distintos caseríos donde antes tenía guerra. He podido ir a lugares donde antes no podía entrar. Si no era con un arma, he podido entrar con la palabra del Señor. Y verdaderamente ha sido una bendición poder ver que Dios verdaderamente ha hecho todas las cosas nuevas en mi vida. Me acuerdo que cuando salí, Dios me dijo, quiero que le hables del perdón al asesino de tu hermano. Quiero que le enseñes mi perdón. Y fui a Filadelfia, lo invité a la iglesia. Y sabes que para sorpresa mía, él dio el paso al frente. Recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Hasta el día de hoy somos amigos. Y para mí esa es la mayor muestra que verdaderamente, ¿verdad?, yo le puedo mostrar al mundo. Hay gente que puede decir, yo no te creo. Pero yo digo, bueno, esa es la mejor muestra que yo te puedo dar, que verdaderamente Jesucristo transformó mi vida. Como yo pude perdonar al asesino de mi hermano. He podido ir para la bendición de Dios a más de 100 escuelas aquí en Puerto Rico, hablándole a los jóvenes acerca de las consecuencias del crimen, donde he visto 300, 400 jóvenes confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Trabajo aquí en la Fundación Arriel, donde el pastor Héctor Delgado me puso, ¿verdad?, como uno de los que lleva a cabo esta fundación. Y para mí ha sido una bendición poder compartir, ¿verdad?, en cada campaña. He podido entrar a las residenciales que he tenido guerra y yo me acuerdo, Héctor, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo entre para allá a predicar? Y verdaderamente, ¿sabes qué? He entrado para allá, he confiado en la relación que Dios tiene con el pastor Héctor Delgado. Pues yo le dije una vez a Héctor, bueno, Héctor, cuando tú me dices que yo entre a un residencial donde antes yo tenía guerra, pues ¿sabes qué? Yo no quiero ir, pero yo confío en la relación que tú tienes con Dios y como yo confío en esa relación, si Dios te lo puso en el corazón, pues yo voy a entrar allá conforme a lo que Dios puso en tu corazón. Y ha sido una bendición muy hermosa. Vámonos muy con hermosa. tu fe, tú le dices, vámonos con tu fe. Vámonos con la fe que Dios ha depositado en tu corazón. Y ha sido una experiencia muy hermosa. Me acuerdo que hace poco fuimos al residencial Monte Atillo, donde hace 18 años atrás, me acuerdo que yo había entrado a ese residencial donde la policía se había tirado con helicópteros y todo. Y fui allí a predicar la palabra del Señor. Y cuando hago el llamado, Ángel, se forma un tiroteo. Pero un tiroteo no fue de 2 disparos, un tiroteo grande. Yo me acuerdo que yo comencé a clamar. Yo veía a los jóvenes corriendo con sus armas. Y yo, Señor, ten misericordia de mí. Yo veía a ellos y era como verme a mí. Yo, Señor, ten misericordia de mí. Así como tuviste misericordia de mí, tenla con ellos.
Y me acuerdo que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. ¿Sabes por qué? Porque pude orar por los muchachos de allí, porque como quiera las vidas se salvaron. Yo le decía, bueno, nadie se atreve a bajar, pero todo aquel que quiera recibir a Jesucristo, apague la luz y préndala. Y yo veía los balcones, la gente, ¿verdad?, prendiendo y apagando las luces. Y ha sido estos 4 años una experiencia muy, muy, muy hermosa, que si te cuento, hermano, estaría aquí testificando hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque han sido más las cosas lindas que me han pasado en estos 4 años que todas las cosas malas que pasé en el mundo del narcotráfico. Hay una expresión que tú sabes que a mí me gusta mucho, que es la que te compartió el juez. Cuando aquel juez dijo que cuando apelaron a Boston. Cuando yo apelaba a la ley que el Congreso y el Senado había firmado para que le rebajaran la droga a todos aquellos que habían sentenciado por droga, pues habían firmado una ley que le podían rebajar su sentencia. Era una ley. Y me acuerdo que cuando yo apelaba, el juez Fusté me decía, te lo deniego porque tú eres un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad. Ese juez decía, Dios en el cielo y yo en la tierra, cuando sentenciaba a la gente. Y le daba vida a la gente por relajar. Por relajar. Y yo me acuerdo que ese juez decía que no. Yo fui a Boston y le digo, mira, el juez no toma en cuenta mi rehabilitación. Yo cogí más de 40 cursos, hice una carta pidiéndole perdón al pueblo de Puerto Rico. Soy maestro aquí en la cárcel, recorto. Y Boston me dice, tu pasado es más fuerte que tu rehabilitación. Oye eso, esa es la voz del enemigo, ¿viste? Wow. Tu pasado, amén, es más fuerte que tu rehabilitación. Pero ¿sabes qué, Ángel? Que cuando yo salí, tuve una entrevista con una mujer periodista y el juez llamó a esa mujer periodista, el juez Fuste, y le dijo, mira, dile a Ale que creo en su rehabilitación y dile que le hablé a los jóvenes de Puerto Rico. O sea, que el mismo juez que me dio la orden de hacer 20 años en una prisión y que me decían que yo no iba a salir porque yo era un gran narcotraficante, un peligro a la sociedad, ahora él decía, yo no tengo que reconocer esto. Wow. Mira, él le dijo, yo no tengo que reconocer esto y no tengo que decir esto, pero dile a él que creo en su rehabilitación y que le hable a la juventud de Puerto Rico. Mira qué bueno, más linda, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y cuando usted mira eso, es imposible que la gente no pueda reconocer la magnitud de la capacidad que tiene Dios de obrar en la vida de un hombre. De un extremo a otro, hermano. De un extremo a otro. Eso es lo que Dios ha hecho, amén, con la vida de nuestro hermano Ale. Y nosotros nos sentimos más que contentos, hermano. Y somos testigos que día a día este hombre refleja realmente ese cambio, esa transformación, esa vida genuina de Dios en su vida. Así que nos gozamos, Ale. Amén, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que está haciendo a través de Maranata. Verdaderamente he podido crecer juntamente con ustedes. Cuando salí, verdaderamente muchas veces yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a predicar? Pero también he podido crecer con ustedes, he podido aprender mucho de ustedes y para mí siempre es una bendición siempre compartir el altar con ustedes cada vez que ustedes hacen campaña, poder estar en esas campañas. Yo le agradezco al pastor Héctor Delgado que siempre cuenta conmigo, agradezco esa confianza, ¿verdad?, que él tiene hacia mi persona. Así que lo que tengo es mucho agradecimiento hacia él. Tengo mucho agradecimiento hacia ustedes por lo que hacen para el Señor. Y el tono como que marcó una nueva era. Así que el del canto de cumpleaños, no, muchachos. Oye, lo piden. Ángel, déjalo predicando. Ese cántico, Ale, como que te inauguró ya para que en la mañana. Que ya en la mañana, ya pronto. Ale, sigue mirando el túnel. Sigue predicando. Mira, imagínate que este fin de semana fui a predicarle a Orlando y allá fue Telemundo de Orlando Kissimmee. Y allá pues pude salir, ¿verdad?, en los reportajes de allá. Gloria a Dios. No me digas que así que cada vez que, ¿verdad?, que Dios nos da la oportunidad de testificar la grandeza del Señor, hermano, sabemos que son vidas que son tocadas. Amén. No, mira. Gente que dice, ¿sabes qué? Mi vida. Mira, ayer, mientras estaba en el aeropuerto, un joven me dice, Ale, ¿cómo uno puede cambiar? ¿Cómo uno puede cambiar de vida? Un chamaco que está en la calle. Y yo le dije, ¿sabes qué? Entregándole tu vida a Jesucristo y dejando que el Espíritu Santo more en ti. Es la única manera, no hay otra. Esa es la fórmula, no hay más. Me dice, estoy cansado de la guerra, estoy cansado. No, yo personalmente, ¿verdad? He visto a Ale, ¿verdad? He ministrado con él en las escuelas residenciales, en lugares. Y me llamó mucho la atención una señora que un día se le pegó a Ale, ¿verdad? Con un suceso que había pasado hace mucho tiempo, unos amigos de Ale. Y lo abrazó, hermano, lo abrazó y se pidieron perdón ellos mismos, ¿verdad? Y es una bendición, hermano, el que
la palabra dice que cuando tus pasos son agradables delante de Dios, aún hasta con tus enemigos haces estar en paz contigo. Mira, eso es lo que nosotros hemos podido ver en la vida de Ale. Mira, te cuento que hace tiempo yo fui a un residencial y tenía una lucha para ir a ese residencial, Ángel, una lucha, y yo le dije a mi papá, yo no sé, pero de verdad no me siento cómodo yendo para allá, pero voy a ir pues porque tengo que ir. Y yo me acuerdo que cuando yo termino de predicar, un joven que me dicen que orara por él, me dice, yo llevo 17 años levantándome todos los días pensando en ti. 17 años con un odio en mi corazón hacia ti. Y yo soy hermano de fulano. Y yo no le había hecho daño a su hermano, pero amigos míos. Y yo me acuerdo, hermano, que lo abracé y ese hombre empezó a llorar. Se reconcilió él, se reconcilió su esposa. Gloria a Dios. Y hermano, yo he visto unas cosas, hermano, que, tacho, Dios mío, que yo lo que tengo es agradecimiento hacia Dios, porque yo sé que yo no soy merecedor de vivir todo esto que estoy viviendo, hermano, y lo estoy viviendo por la gracia de Dios. Y por eso trato, ¿verdad?, de querer agradarle a Dios, porque ha tenido una gracia que verdaderamente, si la gente supiera lo que es la gracia de Dios en su vida, lo que puede hacer esa gracia, y cuando tú portas esa gracia, todas las puertas que te abre, cómo te pone en gracia con tus enemigos, ha sido una bendición poder servirle al Señor. Gloria al Señor. Así que gracias, Ale, gracias por estar con nosotros. Amén. Ahí se acomoda nuestro hermano Luis Díaz, gloria al Señor, que va a compartir, amén, su testimonio también. Aproveche, hermano, estos minutitos y dele like, dele compartir, invite a alguien a que se conecte, que disfrute esta bendición con nosotros.